pero sí por Jesús. Amén. Que va destinada a presupuesto combinado, si mal no recuerdo. Hola, feliz sábados para todos. ¿Ya estamos todos? Aún falta uno. Bueno, muy bien, ya estamos todos. ¿Hace mucho frío? ¿A qué sí? ¿Quiénes tienen mucho frío hoy? ¿Nadie tiene frío? Pues yo sí que tengo mucho frío, sí. Bueno,
Hoy tengo una historia que se titula El globo roto. Un globo roto. Bueno, es un niño que se llama Raúl. Raúl estaba un día un poco así aburrido y empezó a tirar piedra a unos pajaritos que estaban en un extendido eléctrico. Tira piedra, pero como no tenía tanta fuerza, pues la piedra no llegaban. Pero cogió una piedra bien grande, y con toda su fuerza la tiró. ¿Pero qué pasó? No fue a los pajaritos, fue a la ventana de la señora Gómez. ¡Ay! ¿Qué pasó? Salió la señora Gómez toda corriendo. ¿Pero qué ha pasado? Enfadada. Raúl, mira el que has hecho, ha dicho la señora. Perdón, ha dicho el niño. Bueno, a ver, ¿qué te pasa a ti hoy? No pasa nada, es que he tirado una piedra. Dice, bueno, vale, no pasa, te perdono. Puedes irte a casa. Raúl se marchó a casa, pero ¿qué pasa? Cuando iba llegando a su casa, Raúl tiene una hermana que se llama Ruth. Ruth había cogido un globo que tenía Raúl, que había comprado con su dinero. Al entrar a la puerta se petó el globo. Raúl se puso todo enfadado. ¿Me vas a pagar mi globo? ¿Me vas a pagar mi globo? Le decía. Y la niña decía, vale, te lo pago, pero no tengo dinero. Solo tengo 10 céntimos. Bueno, pues me lo pagas, ha dicho el niño todo enfadado. Y fue la niña a buscar los 10 céntimos. Cuando vino, le dio los 10 céntimos. Pero ten en cuenta que me debe 15 porque me costó 25 el globo. Ay, la niña estaba toda afligida, llorando. La señora Gómez, que había escuchado a Raúl, vino y dijo, ¿pero qué ha pasado? ¿Por qué le grita a su hermana? Dice, es que me ha roto mi globo. Y dice, y me ha hecho pagar mis 10 céntimos que tenía, le dijo la niña. Bueno, Raúl, me parece que yo voy a cambiar de opinión. Pues tú me vas a pagar los 40 euros que me costó la ventana de cristal. Porque si tú no puedes perdonar a Ruth, pues yo tampoco te voy a perdonar a ti. Esta historia nos refleja una historia que hay en la Biblia. ¿Te acuerdan del rey que perdonó a un señor que le debía dinero? Y ese señor, cuando el rey le perdonó, que salió de ahí, fue todo enfadado y encontró a uno que le debía dinero y casi lo ahorca para que le pagase el dinero. ¿Sabe esa historia? Pues esto pasó con Raúl. Y Raúl pidió perdón. Bueno, perdón, Ruth, perdón, no pasa nada, no me pague ese globo. Tenemos siempre que ser un poco piadoso y compasivo con los demás. Siempre pensando que también a nosotros nos puede pasar lo que a los demás les puede pasar. ¿Vale? Ahora le entregarán los boletines y cada uno se va sentadito al lado de su mamá, calladito, y a pintar y a hacer los boletines. Feliz sábado. Bien, hermanos, para los que me quieran seguir en esta lectura bíblica, se encuentra en el Salmo 127 y el versículo 3. Leamos, dice de la siguiente manera: He aquí, herencia de Jehová son los hijos. Que Dios pueda bendecir su santa palabra. Feliz sábado, queridos hermanos, a todos. ¿Se escucha bien? ¿Sí? ¿Se escucha? Sí. Pues, queridos hermanos, es un placer. ¿Mejor el de mano?
¿Sí? ¿No se escucha este? Vale. Pues el de mano. Aquí tenemos... Mejor así, ¿verdad? Sí, mejor. Tenemos hoy el grato privilegio de poder compartir la palabra del Señor en relación con un tema de educación de los hijos. Debo deciros que el tema de esta mañana es educacional, y aunque todos los cultos debieran ser formativos, educacionales, de forma especial esta mañana va dedicado a todos, evidentemente, pero concretamente a los padres que tenemos hijos pequeños. No digo esto para que todos los demás desconectéis, porque todos, de una manera u otra, somos hijos. No todos los que estamos aquí tenemos hijos, pero sí todos somos hijos. Así que es un mensaje para todos, ¿sí? Y también para los abuelos, No sé si os habéis percatado, pero en el primer himno que hemos cantado al principio, hay un chip que a los niños se le ha cruzado, ¿de acuerdo?, que han identificado y han venido rápidamente para aquí, ¿verdad que sí? ¿Por qué? Porque pensaba que era la historia de los niños. Los niños tan pequeñitos y van recibiendo estímulos del exterior y van obedeciendo, ¿de acuerdo? Y van creciendo. Los niños son la bomba, queridos hermanos. Aprendemos de ellos de una forma admirable. Se cuenta una historia que en un pueblecito, una maestra con todos sus alumnos de 5 o 6 añitos, ese día tocó hablar de las ballenas. Y entonces la profesora comenzó a contar sobre las ballenas, que es un cetáceo grande, es un mamífero. Y entonces una niña que acudía a la escuela sabática, ¿de acuerdo?, pero que ese día estaba en el colegio, le dijo a la profesora: y Jonás se lo tragó una ballena. Un poco incrédula, la profesora dijo: ¿una ballena? No, imposible. Aunque la ballena sea un animal de sangre caliente, un mamífero, es imposible que se trague a un cuerpo tan grande de una persona. Y ahí estaba la niña diciendo que sí, que se tragó a Jonás. La profesora: que no, que es imposible, que su garganta es muy estrecha, que sí, que no, que sí, que no. La profesora ya estaba... ¡ay! Y la niña dijo: cuando vaya al cielo le preguntaré a Jonás si realmente fue tragado por una ballena. Y la profesora, esto que ya estaba enfadada, estaba picada con la niña, dijo: ¿y si va al infierno? Y la niña responde: pues entonces se lo preguntará usted. Los niños saben mucho. Los niños y las niñas, permitidme que lo diga así, pero nuestros hijos van creciendo y son esponjas. Hay algunas personas que me han dicho: Eliseo, en la Biblia poco sitio hay donde poder buscar temas sobre la educación de los hijos. Y yo: no. En la Biblia, el manual de todo ser humano, es un libro maravilloso para poder buscar aplicaciones para poder educar a todos nuestros hijos. Quiero dejar claro que lo que vamos a comentar esta mañana, yo lo aplico junto con mi esposa a nuestras 2 hijitas, ¿de acuerdo? No pretendo ser un maestro, ¿de acuerdo?, pero sí ilustrar lo que la palabra de Dios nos dice. Pensad, Abraham y Sara, un matrimonio que sufrió mucho lo impensable por tener un hijo. Y Abraham y Sara educaron a Isaac en los caminos de Dios. A tal punto recibió Isaac esa educación que cuando Dios le da la noticia a Abraham que tiene que sacrificar a su hijo, él la acepta. Y pensad, ¿de qué manera Abraham educó a su hijo? Que cuando Abraham, subiendo el monte para poder sacrificar a su hijo, le dice a su hijo: la ofrenda eres tú.
¿Qué tipo de educación habrá recibido Isaac para no dar un empujón a su padre y decir, cállate, que no sabes lo que dice, que yo ya sé lo que digo? ¿Qué clase de educación? Muy bien, pasó una generación. Isaac, junto con Rebeca, ¿sí? Junto con Rebeca. ¿A quién estuvieron? Isaac y Rebeca, ¿a quién? A dos, ¿sí? Bíblicamente, Esaú y Jacob. De una generación a otra, los modelos educacionales han cambiado. En estos momentos, Isaac y Rebeca, por sus ideas personales, focalizan en sus hijos una predilección. Rebeca, su favorito es Jacob, de Isaac es Esaú. Error. Cuando educamos a nuestros hijos, queriendo, tal vez creando en ellos la idea de que es nuestro favorito, queridos hermanos, con eso estamos tapando vacíos emocionales y psicológicos de cada uno de nosotros. Por lo tanto, fijaos la consecuencia que ocurrió, ¿de acuerdo? Todo lo que ocurrió. ¿Qué pasó? Jacob crece influenciado por su madre y viendo el favoritismo. Entonces Jacob tiene 12 hijos, ¿y cuál era el favorito de Jacob? José. Hay patrones que se repiten en la palabra de Dios. Nos tendríamos que plantear varias cuestiones. Por ejemplo, ¿qué clase de padre o madre? Cuando digo padres, por favor, también ahí incluimos las madres, ¿sí? ¿Qué clase de padre o madre queremos ser? ¿Cuál es la influencia de un padre en la vida de sus hijos? ¿Hasta dónde llega el impacto de la educación de unos padres en sus hijos? ¿Qué se requiere para impactar el corazón de un hijo? ¿Qué puedo hacer si no lo estoy haciendo correctamente? Queridos hermanos, en esta vida nadie va a la universidad para poder ser padre. De ahí las importantes escuelas de padres, ¿de acuerdo? Es muy importante. Y de hecho, creo que en nuestra iglesia también se ha comenzado, se tiene la buena idea de poder comenzar a hacer una escuela de padres. Cada padre, queridos hermanos, sin duda, tiene en mente el poder educar a sus hijos en el temor de Dios. Si es creyente ese padre, debe pensar que tiene que educar a sus hijos en el respeto de Dios, en el amor de Dios, en el camino de Jesús. Y qué bonito y qué importante sería que unos padres pudieran decir, sed imitadores de mí, a sus hijos, sed imitadores de mí, en cuanto yo lo sea de Dios. Sed imitadores, sí. Los niños imitan. Desde su tierna infancia, ellos buscan modelos y ellos aprenden, es uno de los métodos, por imitación. A mí me gustaría que podamos ver ahora un vídeo de 1 minutito, muy cortito, a ver si podemos aprender algo o captar algo. ¿De acuerdo? Adelante, equipo. Oh, amadísimo Padre, tú que todo lo gobiernas desde tu sabiduría y tu poder, acudo a tu infinita misericordia, a tu gracia inmerecida, y humildemente me pongo ante ti para rogarte que atiendas mi humilde petición. Es solo el deseo de mi corazón ansioso, pero vengo ante ti porque tú suples todas mis cosas, y el deseo de mi corazón no te es oculto. Oh, amadísimo Padre, quiero pedirte que extiendas tu poderosa mano
y derrames sobre mi vida provisión en abundancia, de manera que yo pueda ser bendecido y pueda ir a la esquina a comprarme un helado. Oh, amadísimo Padre, bendito tú entre todos los... Espera. ¿Y por qué no solo me dices, papi, ¿me compras un helado? Y ya, sin tanto aspaviento. Ah, sí. Es que como yo te veo que tú le pides las cosas a Dios de esa manera, pensé que ese era el método para pedir lo que uno quiere. Gracias. Pues sí, ¿no? Ay, niñito. No podemos plasmar fuera lo que previamente no hemos interiorizado dentro. Por ejemplo, un artista, un pintor, un escultor, cuando talla, cuando pinta, cuando esculpe una figura, previamente la tiene en la mente, ¿de acuerdo? Un pintor que tiene en la mente un cuadro, lo tiene dentro y después, ¿qué? Lo plasma fuera. Lo mismo pasa con la educación de los hijos, queridos hermanos. Cuando nosotros interiorizamos el mensaje de Dios, la educación de Dios en mi vida, y tengo hijos pequeños, por la gracia de Dios yo tengo que plasmar esa educación fuera. Por ejemplo, aquí hay un árbol, ¿de acuerdo? Aquí está el sol y el sol proyecta en el árbol y del árbol sale reflejada una sombra. La sombra es directamente proporcional a la altura del árbol. Lo mismo pasa en la educación de los hijos, queridos hermanos. Dios refleja en mí, yo debo reflejar en mi hijo. Si mi hijo, hija, yo no reflejo en él, es porque yo de Dios no estoy recibiendo. Y no porque Dios no lo desee, no quiera, sino ahí hay algo. A mí me gustaría que me podáis acompañar en un episodio bíblico en 1 de Samuel, capítulo 2. 1 de Samuel, capítulo 2, y versículos 12 y 14. 1 de Samuel, capítulo 2, versículos 12 y 14. Ahí vemos el ejemplo de un padre y una madre, ¿de acuerdo? De educación, con respecto a sus hijos. Dice así: los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y lo metía en el perol, en la olla, o en el caldero, o en la marmita. Y todo lo que sacaba del garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Menudos eran los hijos de Elí, Ofni y Fines. Pero esto me hace pensar algo, queridos hermanos. Elí, que era sacerdote, y sus hijos que colaboraban con él dentro del sacerdocio, esto me hace pensar que el entorno, aunque sea favorable, no siempre nos empuja hacia lo correcto. El nacer en la iglesia, queridos hermanos, no nos garantiza buenos resultados en nuestros hijos. De ahí, queridos hermanos, se requiere el esfuerzo educacional de cada padre sobre sus hijos. Yo a veces me sorprendo, incluso quedo completamente impactado cuando hay hijos que ni siquiera obedecen la voz de sus padres o de sus monitores o de la directora del club de exploradores, o a veces sí obedecen a sus padres en casa,
pero no obedecen a sus monitores fuera de ella. Aquí ocurre algo, aquí pasa algo, queridos hermanos. Hay algo que se ha perdido. La educación de los hijos, queridos hermanos, como hemos leído al principio, es una herencia de Jehová que Dios pone en nuestras manos para que salgan de nuestras manos, de nuestra educación, mejores personas. El concepto rabínico judío que todo padre debe hacer con respecto a su hijo ¿Cambiamos? Muy bien, gracias. La primera es enseñarle fe, una creencia. La segunda es enseñarle un oficio. La tercera es casarlo. Sí. Cuando antiguamente, de acuerdo, los padres acordaban los matrimonios y eran duraderos, ¿de acuerdo? Eran duraderos. Hoy día también, ojo, a veces los padres van por un lado que el hijo no lo desea, ¿sí? Y cuarto y último, nadar. Todo padre y toda madre requiere en la educación con respecto a su hijo que aprenda a nadar en esta vida, que aprenda a flotar. Eso proviene de Deuteronomio, capítulo 30, y a partir del versículo 15. No lo vamos a leer, pero ahí tenéis ese dato. Cuando el pueblo de Israel tenía que pasar, ¿dónde? A la Canaán terrenal. Tenían que cruzar el río. Y para poder cruzar el río, tenían que saber nadar. Todo padre, toda madre, enseñamos a nuestros hijos para que puedan manejarse en esta difícil vida. Por eso, queridos hermanos, cuando le educamos en casa, y en casa se portan bien, pero fuera de ella, no, ahí hay algo. Es un síntoma, es un indicativo, que delante nuestro respetan nuestra autoridad o nuestra voz, pero nosotros no siempre vamos a estar al lado de ellos. Y ellos tienen que seguir respetando nuestras órdenes, digámoslo así, nuestros consejos, también aun cuando no estamos al lado de ellos. El pastor Daniel Bosquet, el director de Jóvenes Nacional, cuando fue ordenado en septiembre del año pasado, dijo algo que me agradó. Y él dijo, después de ser ordenado, dijo que su padre, el pastor Fernando Bosquet, no sé los que lo conocéis, el pastor Fernando Bosquet, ya está jubilado, pero ha sido un pastor que ha impactado incluso en muchos pastores aquí en España. Pues su hijo, no sé si tenemos más micros, ¿sí? Vale. Decía que en su casa nunca había escuchado a padres criticar a la iglesia o a alguna persona. Esto es muy importante, queridos hermanos. El comportamiento que tenemos en casa, los niños, nuestros hijos son esponja que lo absorben y posteriormente se les queda. Todo padre, toda madre, imprimimos en nuestro hijo una huella digital, independientemente de la carga genética que tengan en su temperamento, ¿de acuerdo? Todo padre, toda madre. ¿Cómo? No solamente le enseñamos y le educamos, sino también imprimimos, grabamos en ellos cuando educamos. Hay muchos métodos de educación, queridos hermanos, muchos métodos. Podríamos hablar sobre la psicología evolutiva de los infantes, pero ¿sabéis? Un gran ejemplo es el primer método para poder fijar en nuestros hijos esa impronta, ese carácter que en un futuro ellos van a desarrollar. Lo que ellos ven en casa,
en un futuro reproducirán fuera. Por eso, queridos hermanos, hay un proverbio que dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. En una clase de escuela sabática, ¿verdad, Ángel Roger, Paquita? Lo comentamos hace poquitos sábados. ¿Pero esto qué es? ¿Es una fórmula matemática o es un proverbio? Es un proverbio. Porque me he encontrado con padres que han buscado todos los métodos bíblicos del espíritu de profecía, psicólogos, y lo han puesto en práctica en sus hijos. Y sus hijos hoy día tal vez no están dentro de la iglesia. Y esos padres llevan como una gran losa sobre sus espaldas ese sentimiento de culpabilidad. Hermanos, en ocasiones hay cosas que no podemos explicar. Y como bien dice la palabra de Dios en Ezequiel 18:20, el alma que pecare, ésta morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del juicio será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Sí, es cierto. Aquí cada uno va a responder ante Dios por su vida. Pero Dios va a pedirme cuenta a mí como padre hasta la edad que han estado mis hijos bajo mi custodia. Dios me va a pedir a mí responsabilidad, de la misma manera que se la pidió a Elí. Queridos hermanos, Elí tendrá que responder por esa educación hacia sus hijos ante Dios. Y el carácter de Elí era un tanto pusilánime, ¿recordáis a Aarón también? Cuando recibe presión de la masa, Elí era así, y eso que tenía un cargo de responsabilidad, un cargo público. Podríamos decir, era el pastor de la iglesia. Tremendo, queridos hermanos. Yo es que leo esto y evidentemente lo aplico a mi vida en primer lugar. Tenemos una gran responsabilidad delante de Dios, delante de nuestra familia, nuestros hijos y también delante de la sociedad, en la manera en cómo educamos a nuestros hijos. Fijaos, en 1 Samuel capítulo 2, versículo 23, ahí nos da una pista de cómo Elí educaba a sus hijos, ¿sí? 1 Samuel capítulo 2, versículo 23, a partir del 23, dice así. Sabemos ya que los hijos de Elí van con las mujeres que venían al templo, cogían la comida que no les pertenecía, abusaban de la ofrenda, ¿de acuerdo? Todo esto lo hacían los hijos del sacerdote Elí. Y ante esta situación, ¿cómo responde el padre? Fijaos, y les dijo: ¿por qué hacéis estas cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Es decir, estos jóvenes, vinculados al sacerdocio de su padre, Elí, todo lo que liaban, maleducado, falta de respeto, y el padre solamente, ¿qué es lo que hace? Pregunta: ¿por qué hacéis esto? Es como si tenéis un hijo que le quema el gato a la vecina, lo cogéis: ¿por qué haces esto, Pepito? Mal chico, eso no se hace. Venga, va, a jugar. Ya está. ¿Eso es así? Queridos hermanos, cuando nuestros hijos desobedecen, cuando nuestros hijos no están en la forma como deben estar,
tenemos que medir la ofensa y castigar. Castigar, esa palabra muchas veces no está de moda, ¿de acuerdo? ¿Sí? No está de moda porque tenemos que castigar, reprender, dirigir, instruir en la medida de la ofensa. Tan malo es, queridos hermanos, pasar por alto el castigo, ¿de acuerdo?, de la ofensa, como tal vez pasarnos de la raya por algo que ha hecho nuestros hijos que no tienen importancia. Queridos hermanos, el Señor nos da ese equilibrio para poder detectar el peso que tienen las acciones de nuestros hijos. Por eso, queridos hermanos, es muy importante. Es muy importante también que tengamos ese refuerzo positivo hacia nuestros hijos. No, es su deber, para eso es mi hijo. Pues no, cuando haga algo bueno, reconocérselo, abrazarle, recompensarle también. Cada uno sabe lo que tiene en casa. Queridos hermanos, hay una estadística que dice que el 85% de los jóvenes que están en prisión provienen de familias donde el padre no estuvo en el hogar. ¿De acuerdo? ¿Sí? El 85% de los jóvenes que están en la cárcel, dentro de su seno familiar, el padre, el modelo paterno, no estaba en casa. No estaba. ¿Qué es lo que pasa cuando nuestros hijos van creciendo y el modelo paterno no está presente? Pues que los hijos buscan otro modelo. Claro, porque buscan un modelo a imitar. Necesitamos, todos, hemos pasado por esa época, por esa etapa desde pequeñito. Vamos buscando modelos a imitar, donde nos llenen nuestros vacíos, donde podamos mirarnos y admirar a esa persona. Y cuando en casa, cuando en el hogar no se fija eso, ocurre lo que ocurre. ¿Qué pasó entonces? Queridos hermanos, repito, tan malo es pasarnos con el castigo por algo que no tiene tanta importancia como no llegar a castigar por un asunto relevante. Así que, hermanos, tengamos presente que Dios nos va a pedir cuentas de la educación que le damos a nuestros hijos. Sí. Y Dios nos dice en Hebreos 12:6, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Madre mía. Y aquí no quiero que penséis que el pastor está de acuerdo con el castigo físico. ¿Sí? Esto sería para poder hablarlo, ¿de acuerdo? Pero en este momento, queridos hermanos, un buen azote en el culo, en el culito, cuando tiene el pañal, ¿de acuerdo? Y que él vea, y que él sienta que la palabra de papá y de mamá se obedece y se respeta. Cuando un padre hace eso a tiempo, posiblemente en el futuro se pueda ahorrar muchos problemas. No solamente a ellos, sino problemas futuros para su propio hijo. Para su propio hijo. Por eso los hijos de Elí solamente recibieron la pregunta de su padre: ¿por qué hacéis esto? Hay un libro maravilloso, queridos hermanos, se titula La conducción del niño. En la conducción del niño hay tantos consejos para poder crear en el niño ese carácter que en el futuro pueda dar tantas gracias a esos padres y que les sirvan para la vida, que es maravilloso, queridos hermanos, es maravilloso. Para ir terminando, porque me gusta ajustarme al tiempo, ¿de acuerdo? ¿Sí? Hay que ajustarse al tiempo. Queridos hermanos, una mala paternidad tiene efectos por generaciones, ¿sí? ¿Recordáis que Elí maleducó a sus hijos? Y dentro de la casa de Elí también estaba Samuel. Y aunque Samuel en los primeros años estuvo con su madre,
que ahí aprovechó su madre Ana para poder grabar ese carácter que él en un futuro iba a desarrollar, esa impronta, esa huella digital que estamos hablando. Samuel creció en ese ambiente. Fijaos que Gandhi dijo, dame un niño antes de los 7 años y yo haré de él lo que yo quiera. A la más tierna edad, los niños reciben. Su carácter es voluble, es moldeable. Por eso los padres tenemos una importante labor de moldear en ellos un futuro carácter que al final puedan respetar a Dios. Por eso, queridos hermanos, Samuel, en este entorno, Samuel tuvo también 2 hijos, Joel y Abías. Lo podéis seguir en 1 de Samuel capítulo 8. Primera de Samuel capítulo 8 y versículo del 1 al 3. Primera de Samuel capítulo 8, versículo del 1 al 3. Dice así: Aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías. Y eran jueces en Berseba, pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. Antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Queridos hermanos, el entorno que Samuel había vivido de pequeño, sin querer lo plasmó en sus hijos. Y aquí pasó varias generaciones, queridos hermanos. La educación que le demos hoy a nuestros hijos cuando sean padres, la plasmarán en sus hijos. Eso es una ley, se suele decir la ley de la vida, es la ley divina que está en Deuteronomio 6. Y estas palabras las repetirás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Por eso, queridos hermanos, la educación de hoy tendremos mañana hombres y mujeres con una conciencia dirigida por Dios. Hermano, eres creyente, sin duda, me consta. Estás aplicando, estás educando a tus hijos en su más tierna infancia los caminos del Señor. No es fácil, ¿eh? Nadie dijo que era fácil. Una vez un padre le dijo a su hijo: ten cuidado por donde caminas. Y el hijo le respondió: ten cuidado tú, porque yo sigo tus pasos. Queridos hermanos, nuestros hijos siguen nuestros pasos. Nuestros hijos son esponja y absorben todo lo que ven en nosotros. Ojalá que podamos, cuando venga el Señor, mostrarle al Señor esa herencia que nos dio, que son nuestros hijos. Esas joyas preciosas que cuando venga el Señor y nos pregunte, podamos decir todos juntos, como grupo de familia. Esta mañana decía, ¿no? Sale Arquímedes, Oriol, y también pues Jani tiene la historia. Queda todo aquí en familia hoy, ¿verdad? Pero cuando venga el Señor, que podamos decirle: oh Dios, oh Padre, aquí están los hijos que tú me diste. Tómalos, son tuyos. Ojalá el Señor nos dé sabiduría, tacto, cariño, afecto, abrazos para con nuestros hijos, para que dentro de muy poquito estemos todos juntos y también nuestros hijos en el reino de los cielos. Que el Señor te bendiga.
Vamos a orar. Querido Señor, gracias por este precioso día de sábado que estamos aquí en tu templo, que hemos cantado, te hemos alabado, Señor. Hemos escuchado la predicación del pastor y que nos ayude, Señor. Gracias por todo. Cuídanos por Jesús. Amén. Amén.